Soy Liliana Coronado, directora de Investigare, y los invito a compartir unos 35 a 40 minutos de conversaciones sobre metodología de investigación jurídica que posibilite ayudar a los investigadores a mejorar su proceso de tesis. Doctor Enrique, muy buenas noches. Permítame previamente presentarlo. El doctor Isaac Enrique Castrocuba Barinesa es ingeniero metalúrgico y abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es además licenciado en educación, maestro en docencia universitaria, doctor en educación por la Universidad San Martín de Porres de Lima, PhD en filosofía y doctor en ciencias jurídicas por estudios realizados en los Estados Unidos de América. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y también en la Universidad Andina del Cusco. Asimismo, es profesor asociado de la Academia de la Magistratura. El doctor ha publicado en el año 2019 el libro Investigar en Derecho, texto de apoyo a la docencia que todos los investigadores tenemos como libro de cabecera. Doctor Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias una vez más. Nos sentimos honrados por su presencia y, sin más que decir, pasamos al ciclo de preguntas. Bien, haremos esto algo dinámico y para que los participantes no se pierdan en nuestra conversación, estamos proyectando las preguntas sobre las que vamos a tratar. Le comento, doctor, que este ciclo de conferencias ha generado mucha expectativa en los investigadores en Derecho y nos han enviado muchas preguntas, de las cuales hemos elegido algunas para que usted pueda absolverlas. Entonces, con su anuencia, empezamos. Primera pregunta, doctor. La ley universitaria 30.220 ha entrado en vigencia todavía el año 2014. Una de las bondades de esta ley es el tema del impulso a la investigación como uno de los fines de la actividad universitaria. Al respecto, ¿cómo percibe usted el nivel y estado de la investigación científica en el Perú a partir de la dación de la ley universitaria en comento? Bien, ante todo, una buena noche para todos los que están presentes en este aula virtual y mi agradecimiento sincero para la doctora Liliana Coronado por la deferencia en poder haberme invitado para esta tertulia jurídica. Respecto a esta primera pregunta, lo que debo señalar es que, si bien es cierto, esta nueva ley universitaria resulta perfectible como toda ley, sin embargo, indudablemente ha traído mayores beneficios al sistema universitario que la ley anterior. Beneficios sobre todo en orden a la mejora de la calidad en la educación universitaria y como lo ha señalado la doctora Liliana, ha hecho, si se quiere así, énfasis en la necesidad de impulsar la investigación en los centros universitarios. Muchas gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a la investigación jurídica en las facultades de Derecho en el país, en el Cusco? Y desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales problemas metodológicos y algunas manifestaciones negativas que se presentan en las investigaciones jurídicas? Bueno, en general, la investigación académica en las universidades creo que se ha visto favorecida con el impulso que le ha dado la nueva ley universitaria. Hoy la investigación en todas las áreas de las ciencias es un tema recurrente, es un tema, yo diría, de mención cotidiana en los claustros universitarios, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Sin embargo, bueno, pues tenemos que hacer camino, ¿no? Hay todavía mucho que aprender en el desarrollo del trabajo investigativo. Uno de los aspectos que considero todavía resulta una falencia muy importante y que se debe superar paulatinamente es
el aspecto de la fundamentación teórica de lo que es la investigación y en particular la investigación jurídica. Me estoy refiriendo a los fundamentos epistemológicos. Creo que es un tema de conocimientos que debería estar siempre presente a la base de los conocimientos de todos aquellos que pues bueno, desarrollan investigación o enseñan la metodología de la investigación. Como manifestaciones negativas en la investigación jurídica, debo señalar que precisamente por esa falta de ejercicio en el quehacer investigativo que hemos tenido y que lamentablemente se ha visto perjudicado por esas décadas en las cuales se eximió de la obligación de presentar un trabajo de investigación, o sea, una tesis, para la obtención de los títulos universitarios, y que este requisito fue sustituido por una serie de cursos de titulación o de titulación, y bueno, pues otros nombres que se les daba por ahí. Esto nos ha restado un poco el ganar experiencia y ganar, por supuesto, conocimientos en orden a centrar correctamente las investigaciones. De tal manera que yo resalto como un aspecto negativo en la investigación jurídica el hecho que no se entienda todavía que la investigación científica debe orientarse y debe ejecutarse de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio, ¿no? Del objeto, en este caso, del derecho. No es lo mismo investigar en biología que investigar en derecho. Yo creo que esa es una diferencia pues muy evidente, ¿no? Y de allí que cuando se hace la valoración de los trabajos de investigación en el ámbito jurídico, se incurre en el error de querer orientar la investigación jurídica a la manera de la investigación en las ciencias naturales, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que tenemos que superar poco a poco en la praxis investigativa. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, tenemos mucho camino por recorrer. Y bueno, para eso la experiencia de expertos como usted es muy significativa. Pregunta 3. ¿Considera usted que todas las investigaciones en el ámbito universitario se deben desarrollar bajo un mismo esquema? Y desde su experiencia con respecto al derecho, ¿cuál de los enfoques, el cuantitativo o el cualitativo, se adecua más a la ciencia jurídica? Bueno, en principio, no hay que perder de vista que los esquemas no son absolutos, ¿ah? No tienen que ser rígidos. Es un error que todavía se mantiene en algunas instituciones universitarias, en algunas escuelas o facultades, donde pues de una manera prácticamente rígida tratan de exigir el cumplimiento de todo lo que está prescrito en los esquemas oficiales que se publican. Mi punto de vista es que los esquemas son parte del orden metodológico que uno debe seguir, pero no tienen un carácter absoluto, rígido, inamovible. Tienen que ser flexibles, tienen que adecuarse, como decía antes, a la naturaleza del objeto que estamos estudiando. Ahora, sí es bien cierto que algunas universidades ya han dado un paso adelante en tratar precisamente de diseñar esquemas específicos tanto para la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Situación que lamentablemente todavía algunas universidades pues siguen manteniendo un solo esquema y de una forma rígida para ser aplicados en todas las áreas de las ciencias, ¿no? O en el derecho, en la biología, en la antropología, en la sociología, etc. Ahora, ¿cuál de los enfoques cualitativo o cuantitativo es el más adecuado para investigar en derecho? Bueno, tengo que decir que ambos, aunque preponderantemente el enfoque cualitativo se ajusta un poco más a la naturaleza de la investigación jurídica. Tenemos que señalar que en el derecho se pueden llevar adelante investigaciones, por ejemplo, correlacionales o descriptivas,
¿no? Se pueden desarrollar utilizando variables. Muy brevemente señalo un ejemplo. Podría yo, por ejemplo, tratar de correlacionar el incremento de la carga procesal y la afectación en la eficacia en la administración de justicia, ¿no? Entonces podría ser un estudio cuantitativo correlacional. Pero indudablemente tenemos que decir que las teorías jurídicas, las leyes jurídicas, no son pues el resultado de mediciones estadísticas, ¿no? No podemos imaginarnos nosotros sí, en este caso a Kelsen o a León Duguid o a Roxin, pues haciendo estadísticas para establecer sus distintas apreciaciones respecto a la realidad jurídica, ¿no? No. Son el resultado más bien, por supuesto, de la observación de la realidad, de la cual se extraen datos y luego se construyen interpretaciones de forma argumentativa, ¿no? Las leyes jurídicas tienen esa particularidad. Son el resultado de un análisis y de una argumentación, por lo cual diríamos así, encajan mejor dentro del enfoque cualitativo, ¿no? Que dentro de sus bases teóricas está el constructivismo y el interpretativismo, que nos requieren construir una interpretación de la realidad a partir, por supuesto, de datos significativos que nosotros obtenemos de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien hay yo diría, una preeminencia del enfoque cualitativo en la aplicación de la investigación jurídica, pero no podemos nosotros dejar de atender investigaciones cuantitativas que se pueden llevar adelante. Muchas gracias, doctor. Coincidimos con su punto de vista. Y bueno, siguiendo el tema referido al enfoque cuantitativo y cualitativo, considero desde mi experiencia también que es necesario que los expertos aclaren el manejo, el uso de las variables en la investigación jurídica. ¿Considera usted que en las investigaciones jurídicas se manipulan variables o en todo caso, cómo se manejan las variables o categorías? Doctor, por favor, aclárenos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en principio, si es una investigación orientada bajo el enfoque cuantitativo, indudablemente tiene que utilizar variables. Un estudio cuantitativo no puede prescindir de variables, ¿ya? Entonces, un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo tiene que utilizar variables. Puede prescindir de hipótesis. Los estudios cuantitativos descriptivos pueden prescindir de hipótesis, pero en ningún caso de variables. Pero si hablamos de las investigaciones cualitativas, bueno, pues la esencia misma de este enfoque no se orienta a cuantificar, a medir el fenómeno de estudio, no utiliza herramientas estadísticas. Como he dicho en la respuesta a la pregunta anterior, lo que hace es construir una interpretación de la realidad que indudablemente tiene una carga más subjetiva que los resultados de una investigación cuantitativa, pero eso no le quita el estatus de ciencia que tienen estos conocimientos, ¿ya? O el estatus científico de estos conocimientos. En ese sentido, pues, si la pretensión no es medir, entonces no hay necesidad de utilizar variables. Se utilizan categorías de estudio. Y las categorías, ¿para qué se identifican? Se identifican para conocer y profundizar, en este caso, las unidades de estudio temático de la investigación, ¿cierto? En cambio, las variables se identifican para medir las variables. Y en tal sentido, las variables, pues también en el enfoque cuantitativo hay que saber distinguir, ¿no es cierto? Las variables dentro de los estudios descriptivos y correlacionales no llevan la denominación de variable independiente, dependiente, que es otro de los errores que se suele ver en las investigaciones cuantitativas, sino más bien nada más como variable 1 o variable 2.
pero sí en los estudios experimentales, donde sí hay una relación de causalidad, allí sí hay una variable independiente, dependiente e interviniente. La variable independiente no se mide, se manipula. La variable dependiente se mide y las variables intervinientes se controlan. En cambio, las categorías de estudio en una investigación cualitativa, aplicada, diríamos así, al ámbito del derecho, bueno, pues se identifican para profundizar en su conocimiento. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Con respecto a las técnicas de recolección de datos, ¿cuáles son las que más se adecúan a la investigación jurídica cualitativa en todo caso, doctor? Bueno, en la investigación cualitativa aplicada al derecho o a cualquier otro área, tenemos que recurrir primero a lo que se denomina la triangulación, ¿no? La triangulación dentro del enfoque cualitativo es que para construir nuestra interpretación tenemos que recoger datos de la realidad, porque no podemos nosotros construir una interpretación sobre supuestos hipotéticos o sobre cuestiones eidéticas. No, no, no. Tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa tienen que trabajar con datos, datos recogidos de la realidad empírica, de la realidad que se puede observar, que se puede percibir por los sentidos, ¿no? En tal sentido, bueno, pues la triangulación en las investigaciones cualitativas no es otra cosa que recurrir a distintas técnicas para poder tener una visión mucho más completa del objetivo o del objeto de estudio. ¿Ya? Este término está tomado, esto de la triangulación, está tomado del lenguaje de la Marina, donde precisamente cuando tienen que, pues diríamos así, apuntar a un objetivo, hacen un acercamiento a través de la triangulación, desde distintos frentes. Muy bien, en la investigación cualitativa también podemos recurrir a distintas técnicas, no solamente a la interpretación del autor. Podemos recurrir, por ejemplo, en el caso de la investigación jurídica, al derecho comparado, a las apreciaciones que se tienen en ella, a la jurisprudencia, a la doctrina, a la opinión de los expertos. Entonces, todos esos datos que recogemos nos dan una visión mucho más cabal, mucho más completa de la realidad que estamos investigando. En tal sentido, las técnicas más preponderantes, creo yo, en la investigación jurídica pueden ser, de hecho, la técnica documental, para el análisis, por ejemplo, de jurisprudencias, para recoger información de documentos, que pueden ser archivos, no sé, y otro tipo de documentos, ¿no? También la técnica de la entrevista para recoger testimonio de algunos expertos. También podemos utilizar la técnica de la observación, dependiendo pues del tema que estamos investigando. Y una cosa que debo aclarar en cuanto a las técnicas en la investigación cualitativa, es que también se puede utilizar las encuestas, pero las encuestas no probabilísticas, puesto que las encuestas probabilísticas generalmente son propias de los enfoques cuantitativos. Y yo había escuchado alguna vez que a un joven aspirante al título de abogado, bueno, le observó uno de sus dictaminantes, le observó el hecho de que había utilizado una encuesta y le dijo, no, pues entonces tu trabajo es cuantitativo. No es así, no es así. Se puede utilizar una encuesta no probabilística, que por supuesto, al ser no probabilística, no podemos generalizar los resultados a toda una población mayor. Los resultados son solamente la percepción de aquellos a quienes hemos encuestado. No así en las encuestas probabilísticas propias de los estudios cuantitativos, en los cuales los resultados sí podemos generalizarlos a toda una población, ¿no es cierto? Lo que se hace, por ejemplo, en las encuestas de opinión, ¿no? Y termino diciendo, en relación a esta pregunta, termino diciendo que no hay, pues, si bien hay algunas técnicas e instrumentos que pueden ser mucho más apropiadas en el enfoque cuantitativo o en el cualitativo, pero tampoco
hay una exclusión total, no hay, digamos, pues unas técnicas exclusivas de tal o cual enfoque. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. La pregunta 6 está referida a la tipología de investigaciones jurídicas. Usted tiene una clasificación muy interesante en su libro Investigar en Derecho, y la pregunta en ese sentido está dirigida a resaltar la importancia de conocer los tipos de investigación jurídica y tal vez brevemente hacernos un comentario, doctor, digamos, de las más utilizadas a nivel de pregrado, posgrado. Le agradeceríamos. Bien. Bueno, pues ¿por qué es importante conocer la tipología? En principio, miren, decíamos hace unos momentos que en las investigaciones jurídicas, pues es mucho más preponderante el enfoque cualitativo, ¿no? Es mucho más preponderante en tanto que se ajusta mejor a la forma como nosotros establecemos nuestras teorías jurídicas, que luego son parte pues, del bagaje del conocimiento científico jurídico, ¿no? En la nomenclatura de las investigaciones o del enfoque cuantitativo, cuando se habla de tipos, se refiere a dos tipos que son la investigación básica y la investigación aplicada. También dentro de esa nomenclatura se habla de los niveles o alcances que pueden ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Y también se habla de los diseños, ¿cierto? Entonces se dice que hay un diseño experimental y otro diseño no experimental. Un craso error es querer aplicar a la investigación cualitativa esta misma nomenclatura. Porque, por ejemplo, los diseños en la investigación cualitativa no son pues experimental y no experimental. Los diseños son el fenomenológico, la teoría fundamentada, el narrativo, el etnográfico, la investigación-acción, entre otros. ¿Ya? Entonces, refiriéndonos específicamente a la investigación en derecho, sea a nivel del pregrado o del posgrado, tenemos que adecuar esta investigación a una tipología propia, acorde a la naturaleza del derecho. Aquí voy a un pequeño paréntesis para decir que, bueno, pues el derecho es una realidad cultural, ¿no? Dentro de la clasificación de las ciencias, tanto de Bunge como de Piaget, se habla de las ciencias, precisamente de las ciencias culturales, otros le dicen las ciencias del espíritu, que son ciencias fácticas porque son parte de la realidad, pero no son ciencias naturales. Tienen como objeto de estudio no un objeto naturalmente dado en la naturaleza, valga la redundancia, sino objetos reales construidos por el hombre. Por eso también se llaman, bueno, pues las ciencias culturales, porque su objeto de estudio es creado por el hombre. Entre ellas está la educación, ¿no es cierto? Las estrategias didácticas no han crecido como los árboles ahí, no han aparecido como las piedras, los minerales, no, las ha creado el hombre. La sociología es otra de las ciencias culturales, porque las formas de organización social las generamos los seres humanos. Y el derecho también. Oigan, las normas jurídicas no aparecen en los árboles por ahí como frutos, no, son consecuencia de la creatividad humana que la convivencia social, bueno, pues requiere establecer estas normas para poder reconocer cuáles son los deberes y los derechos y de tal manera que estos se respeten para una convivencia pacífica, ordenada dentro de un grupo social, ¿cierto? Bueno, pues entonces, en ese sentido, el derecho es una ciencia porque tiene un objeto real, es ese fenómeno cultural que nosotros llamamos derecho y que está constituido por tres elementos de esto desde la teoría tridimensional del derecho. Uno es el aspecto normativo, la norma jurídica. Uno segundo
perdón, el primero es incluso un elemento fáctico, que es la conducta humana, porque las normas sin conducta humana no sirven, pues, no tienen razón de ser, porque precisamente las normas tratan de conducir, de ordenar, de orientar la conducta humana. No solamente las normas jurídicas, sino las normas éticas, morales, las normas de trato social, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el primer elemento de ese fenómeno cultural que llamamos derecho, que es una realidad cultural, es precisamente el aspecto empírico, la norma, la conducta humana. El segundo es el aspecto normativo y el tercero es el elemento axiológico, porque las normas jurídicas no son pues un disparo al aire a ver qué cae. No, no, no. Tienen una orientación. Se orientan a proteger un bien jurídico. Un bien jurídico que en esencia es un valor. Por ejemplo, la vida, la libertad, ¿no? Entonces, en tal sentido, bueno, pues tenemos que un poquito reorientar la tipología del derecho. Por ello, bueno, pues considero que son tres las áreas, si se quiere así, o los tipos de investigación jurídica, o las áreas en las cuales podemos desarrollar investigación jurídica. Una primera es la dogmática. La dogmática que se refiere a todas aquellas investigaciones que nosotros pues desarrollamos en relación a las normas o a las leyes, si queremos llamarle, o también algunos principios jurídicos o institutos jurídicos. Principios como, por ejemplo, el interés superior del niño. Institutos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio, ¿cierto? Entonces, la dogmática que en sus inicios, la dogmática formal o formalista, como se le denominaba también, se orientaba solamente al estudio de las normas, hoy tiene una extensión mayor. No solamente se circunscribe a la investigación de las normas, sino también de los principios jurídicos y también de los institutos jurídicos o las instituciones jurídicas. El segundo es los estudios sociojurídicos, aquellos estudios que abordan un problema social, pero desde una perspectiva jurídica. Un problema social es la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? No es una norma. Un problema social es la criminalidad organizada. Un problema social es la pobreza extrema. Un problema social es el desempleo. ¿Podemos nosotros abordar estos estudios como abogados? Por supuesto que sí. Son estudios sociojurídicos que los podemos abordar desde una perspectiva jurídica, ¿no? Y los terceros, o el tercer tipo en este caso, son los estudios filosóficos, que estrictamente no son parte del ámbito de la ciencia jurídica, sino de la filosofía del derecho, pero que nosotros los abogados no estamos pues excluidos de poder también hacer elucubraciones, análisis, reflexiones y decantar algunas posiciones filosóficas respecto a la realidad, ¿no? Estas tesis son más propias, como digo, de la filosofía del derecho, que aquellas que se preguntan por el ser del derecho, ¿no? Bueno, estos son los tres tipos que quiero, son áreas fundamentales y dentro de ello, por supuesto, hay algunos subtipos, ¿no? Nada más para mencionar, por ejemplo, dentro de la dogmática está la dogmática histórica, que no es nueva, por si acaso, ¿no? La historia del derecho no está reservada solamente a los historiadores, ¿no? Un abogado también puede investigar. Está también la dogmática comparada, la dogmática interpretativa, que puede ser exegética, hermenéutica, la dogmática propositiva, que generalmente es la más recurrida, es la que yo suelo ver tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Donde se hacen propuestas para modificar o derogar alguna norma, ¿no? O regular algún hecho que todavía no está normado. Y la dogmática exploratoria, que es aquella que trata de precisar si es que hay algún tipo de diríamos así, de problema o de falta de técnica jurídica en la elaboración de una norma o alguna colisión entre la aplicación de una norma y bueno, un principio jurídico, ¿no? Bueno,
Estos son los tres tipos de manera general que considero desde mi experiencia marcan o delimitan las áreas dentro de la investigación jurídica. Muchas gracias, doctor. Y para quienes quieren ampliar esta información, les recomiendo revisar el libro Investigar en Derecho, escrito por nuestro entrevistado. Siguiente pregunta, doctor. Ya le escuché hablar acerca de su punto de vista sobre el Turnitin o cualquier otro software que detecta similitud. ¿Considera usted que altos niveles de similitud en las bases teóricas de la tesis son determinantes para aprobarla o desaprobarla? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en principio quiero decir que las tecnologías no tienen un valor absoluto, ¿eh? Son ayudas, son ayudas. El ser humano pues tiene que tomarlas siempre de esa manera. No podemos nosotros absolutizar. Todos los elementos tecnológicos, todos, incluso los que van apareciendo recientemente, como la inteligencia artificial, el ChatGPT, etcétera, bueno, pues tienen sus falacias, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en no absolutizar, pero sí son ayudas importantes. Este software, el software del Turnitin, bueno, pues es un software que yo creo que nos ayuda sobre todo a verificar si la información que consignamos en nuestros trabajos de investigación está correctamente citada y por tanto respeta los cánones de la ética, ¿cierto? Los cánones de la ética nos exigen de manera imperativa que respetemos los derechos de autor, que respetemos las ideas de otras personas y la mejor forma es referenciarlas correctamente. Ahora bien, la mayor parte de los textos que nosotros tomamos para nuestro trabajo de investigación son consignados en ese apartado que dice bases teóricas. Si revisamos las tesis, generalmente las bases teóricas son las que ocupan un mayor número de páginas, ¿no es cierto? Y bueno, pues en ellas se consignan todas las, diríamos así, las teorías conocidas respecto a nuestras variables si es cuantitativa o a nuestras categorías si es cualitativa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, pues aquí hay un problema, en principio. Hay un desconocimiento o todavía poca pericia en el manejo de las citas, de acuerdo a los sistemas normativos, en particular de acuerdo al APA, que es el que más se viene utilizando en las ciencias sociales y en el derecho, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento que hace que muchos aspirantes al título o al grado académico incurran en lo que se llama la similitud, ¿no? Un alto porcentaje de similitud, porque el Turnitin no utiliza la palabra plagio, por si acaso, habla de similitud. Y yo quiero decir, y lo digo desde mi experiencia como docente universitario, que en la mayoría de los casos, no voy a decir la totalidad, pero sí la mayoría, cuando hay un alto porcentaje de similitud, no es por mala fe o dolo del autor de la tesis, no lo es, sino es por desconocimiento precisamente de la forma como debe citar, ¿no? Desconocimiento. Entonces, de ahí que creo que requiriendo un informe del Turnitin con un límite máximo de similitud, o sea, un porcentaje máximo, bueno, pues la manera de proceder debería ser, primero, si es que hay un porcentaje elevado antes de la sustentación, se debe devolver al autor para que éste pueda corregir o citar correctamente aquella información que ha tomado de distintas fuentes o de distintos autores, ¿ya? Pero no tendría que ser motivo de descalificación, ¿no? Primero, que no se debe dejar este requerimiento para el día de la sustentación oral. No, eso es un absurdo. Se tiene que pedir antes. Y si el reporte supera el porcentaje, se le tiene que decir, señor,
su trabajo supera el 10%, el 15% o el 20% que está permitido en esta universidad. Así que corrija usted eso, tranquilamente, ¿no? Ahora, en el capítulo de los resultados, también suele aparecer algún porcentaje de similitud, pero es menor, porque generalmente en los resultados ya no recurrimos mucho a citar. Se puede citar, ¿eh? Por supuesto, al menos si nos apoyamos en la doctrina, vamos a tener que citar a algunos autores y es posible que la forma de citarlos no sea la correcta y por tanto nos dé un porcentaje también de similitud. En ese sentido, entonces, allí sí hay que tener cuidado. Yo insisto, la parte que debemos valorar sobremanera en un informe de investigación que nosotros llamamos tesis son los resultados. Los resultados. Cierto que estos resultados deben corresponderse con toda una metódica previa, pues que nos ha dado precisamente como resultado estas aseveraciones, estas ideas, estos conocimientos, ¿ya? Pero son los resultados. Las bases teóricas, que es donde generalmente ustedes van a encontrar un alto porcentaje de similitud, no es que diga que no es importante, pero en realidad las bases teóricas son pues una monografía, es una recopilación de información que ya se sabe, que ya se conoce y que tiene nada más el propósito de servir como un punto de partida, ¿no? Porque toda investigación pues no está descubriendo, digamos, algo novísimo. Puede darse algún caso pues extremo, pero generalmente nuestras investigaciones parten ya de conocimientos previos a los cuales vamos a añadir nuevos conocimientos en los resultados. Por eso digo, lo que debemos valorar es precisamente los aportes. ¿Qué aportes, qué conocimientos nuevos está dando esta investigación en relación a las teorías que ya se conocen, en relación a los antecedentes investigativos, etcétera? ¿No? Muchas gracias, doctor. Ese es un poquito mi punto de vista, ¿ya? Claro que sí, compartimos su punto de vista, doctor. Ya casi para concluir, ¿cuál es su opinión acerca del uso en la investigación jurídica de la técnica de análisis de doctrina, jurisprudencia, derecho comparado en una investigación, por decir, dogmática, analítica? ¿Es posible o necesariamente se tiene que entrevistar expertos, analizar expedientes o casuística? Porque veo en la práctica que algunos profesores o asesores o dictaminantes, replicantes les dicen, si no tienes entrevistas, si no tienes análisis de casos, tu trabajo es una monografía. Yo no estoy de acuerdo, porque pienso que es posible a través de la argumentación del entrevistado y con la triangulación de datos con base en doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, es posible desarrollar una investigación de ese tipo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, mire, si es una investigación cuantitativa, que como he dicho al comienzo, sí se puede desarrollar en un estudio, en una investigación jurídica, pero los resultados son solamente pues, numéricos, estadísticos, ¿no? Pero una investigación de base cualitativa, que puede ser dogmática, por ejemplo, indudablemente tenemos que recoger datos de la realidad, ¿no? Datos respecto a la realidad que estamos investigando. Y en ese caso, bueno, pues algo que ya hemos aludido es, tenemos que tratar de tener distintos frentes, distintas fuentes de esos datos que nos permitan construir una interpretación mucho más completa. Podríamos quedarnos con el simple análisis del autor, ¿eh? Podríamos quedarnos, pero creo que perdemos la oportunidad de apoyarnos también en la jurisprudencia, sea nacional o internacional, en la doctrina, sobre todo de aquellos autores connotados y quizá más recientes en cuanto a sus aportes investigativos, en el derecho comparado, en la forma como está
regulado, digamos, estos hechos que estamos investigando en otros contextos, en otros sistemas normativos, ¿no? Si bien es cierto, se puede hacer solamente pues un trabajo interpretativo, como por ejemplo, si estamos analizando, por ejemplo, la debida motivación en un conjunto de resoluciones o sentencias sobre un determinado tema, ¿no? Allí, pues, algo podríamos apoyarnos en el derecho comparado, aunque preponderantemente por la naturaleza del tema. Bueno, pues ahí vamos a tener que ejercitar mucho más el análisis y la interpretación personal que hacemos de la debida motivación en esos documentos, ¿no? En esto yo creo que siempre hay que manejarse con cierta flexibilidad para adecuarnos al tema de estudio que estamos abordando, ¿ya? Entonces, de manera general podemos decir que es conveniente recurrir a estas distintas apoyaturas, pero hay casos en los cuales de repente basta con el análisis documental, con el análisis que hagamos nosotros, como en el caso del ejemplo que acabo de dar, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Entonces todo depende del tema. Así es, así es. A ver, brevemente, doctor, para ya no quitarle más tiempo de su valiosa noche, ¿cuáles son los métodos de investigación jurídica más utilizados y recomendables? Siento que ahí hay un vacío. Hay métodos de investigación jurídica porque en los esquemas de las universidades nos piden método de investigación. Y los profesores, los dictaminantes, asesores les dicen, ¿qué método vas a utilizar? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, en principio, quiero a partir de esta pregunta volver a enfatizar en la necesidad de que cada vez más los docentes, no solamente los que enseñan investigación, sino aquellos que van a recibir la delicada tarea de evaluar como dictaminante o replicante una tesis, deben preocuparse conocer la fundamentación epistemológica. Estoy seguro que si profundizan en ello, ya no van a tener que pedirle variables cuando un estudio es cualitativo, ni van a tener que pedirle categorías si es cuantitativo, y van a tener una idea más cabal respecto a la nomenclatura. Porque aquí, incluso en la literatura que hay en el medio, me refiero aquí en el medio nacional, uno lee distintos autores y hay una confusión en cuanto a la terminología. Algunos le llaman método al enfoque, le dicen tipo de repente al diseño, y yo creo que ese es un aspecto que poco a poco también tenemos que unificar, a lo largo de la historia, como métodos para conocer la realidad, son dos: el método inductivo y el método deductivo. El método deductivo, que ha predominado desde la antigüedad, ha sido un método eminentemente especulativo. No necesitaba recurrir a la experimentación para hacer sus aseveraciones, ¿no? En la filosofía griega, en el pensamiento o el conocimiento medieval, tanto filosófico, teológico, y en la ciencia de ese momento, que era eminentemente especulativa, bueno, pues el método que se aplicaba era el método deductivo. Y las verdades a las que se llegaba a través de este método no se comprobaban empíricamente, sino se sometían a las reglas de la lógica aristotélica, del llamado, bueno, pues de la lógica, estas tablas de verdad que seguramente muchos de ustedes han estudiado en el colegio, ¿no? Entonces no había una contrastación empírica para poder establecer la veracidad o falsedad de una conclusión a través de este método. Sin embargo, con la aparición de una nueva etapa en la historia, me refiero a la modernidad, después del tránsito que tuvimos de la época medieval a ella a través del Renacimiento, se generan mayores libertades en todo orden de cosas. Y uno de ellos, sobre todo, la libertad en la investigación, en el desarrollo de nuevos caminos. Y ahí es donde empieza a coger vuelo el método inductivo.
El método inductivo, que es precisamente recurrir a la experimentación en una muestra para luego establecer leyes generales. Es lo que hizo Newton con la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Y este método, poco a poco, empieza a entronizarse, a situarse como el método preponderante. Incluso en el siglo XIX, debido a las aseveraciones de Augusto Comte con el llamado positivismo filosófico, se llega a afirmar que este era el único método válido en la investigación científica y que por tanto toda investigación científica tenía que partir de experimentos y luego los resultados pues generalizarlos a través de unas teorías de carácter universal, ¿no? Teorías o leyes universales. Bueno, ese ha sido el recorrido que ha tenido la investigación científica a lo largo del siglo, del siglo XIX y el siglo XX, hasta que ya por los años 60, más o menos nuevamente se ha recuperado el enfoque también es deductivo, ¿no? De ahí que en los estudios incluso cuantitativos, donde eminentemente prima la inducción, porque se trabaja en una muestra y los resultados se proyecta a la totalidad de la población, ¿no? Sin embargo, hoy también se han insertado aspectos de la deducción, ¿no? En el capítulo de la discusión de resultados, donde uno tiene que ponderar, valorar, digamos, esos resultados numéricos y darles pues un alcance, una trascendencia interpretativa mayor. Y, por supuesto, en los estudios cualitativos también prepondera el método deductivo, pero también hay cierto nivel de inducción, porque como he dicho anteriormente, la investigación cualitativa no trabaja pues sobre ideas que están flotando en el aire, no, trabaja en relación a una realidad de la cual recoge datos. Si yo quiero, por ejemplo, proponer la modificación de una norma, pues tengo que hacer un análisis primero de la realidad para poder justificar de manera, digamos, argumentativa por qué es necesario modificar o por qué es necesario regular o derogar una norma, ¿no? Para poder establecer una teoría, por ejemplo, la teoría penal del enemigo. Entonces tengo que haber visto cuál es la realidad y ver desde esa realidad que de repente la sociedad necesita defenderse de una manera mucho más firme y considerar pues al delincuente un enemigo del orden social, etcétera, y hay que tratarlo con dureza, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hoy en día, y esto ya para concluir con esta pregunta, tenemos que recurrir a ambos, tanto en los enfoques cuantitativos como cualitativos, al método inductivo-deductivo. Muchas gracias, doctor. Y ya para terminar, considero importante recibir su punto de vista acerca de los títulos, del diseño, de la conformación de los títulos en las tesis de derecho. Una breve explicación de la técnica para construirlos y sobre todo el aspecto referido a si necesariamente tenemos que ponerle tiempo y espacio. Porque veo que en una universidad en la que todavía me parece que están en construcción de lo que es un soporte en base a que tengan sus profesores y los mismos estudiantes, proyecto que llevan, título que llevan, les dicen tiempo y espacio, ¿no? Doctor, ya para finalizar, por favor, aclárenos sobre este aspecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en principio esto del título, quiero decirles en general a todos los presentes, lo primero que tenemos que identificar en una investigación no es el título. ¿Ah? No tenemos que preocuparnos de elaborar el título, a ver, un título que tenga cierto nivel de marketing, que sea rimbombante. No, 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 no. Lo primero que tenemos que identificar es el problema. Por supuesto, dentro de un tema que hemos elegido, ¿cuál es el problema? Y formularlo de forma interrogativa. Formularlo ahí en lo que se denomina el problema general. Después de tener el problema general, recién podemos nosotros derivar de él el objetivo
La hipótesis, si es que es un estudio cuantitativo, trabaja con sistema de hipótesis, hipótesis general, hipótesis específicas. Si es un estudio cualitativo, solamente con una hipótesis de trabajo, que a diferencia del sistema de hipótesis, no es rígida, es flexible, se puede modificar en la medida que tengamos más información sobre el tema, ¿no? También a partir del problema podemos construir el título, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿qué argumentos justifican? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, de repente puede parecer hasta trivial, ¿no? ¿Qué argumentos justifican despenalizar la eutanasia activa en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ese sería el problema general. El objetivo tendría que ser establecer los argumentos jurídicos y fácticos que justifican despenalizar la eutanasia activa en el Perú. Muy bien. Bueno, pues de ahí también sale el título. El título nada más debería decir despenalización de la eutanasia en el Perú. O si quieren ustedes, argumentos para despenalizar la eutanasia en el Perú. O también, como he visto una tesis sobre un tema parecido, allá en una universidad del sur de España, que dice despenalización de la eutanasia, 2 puntos, estudio propositivo, ¿no? Claro que alguna vez vi que un dictaminante de una universidad local en el pregrado le rechazó, le dijo, ¿por qué ha puesto estudio propositivo? Eso no se pone, yo no sé, para hacer énfasis. Y yo le alcancé a la señorita una tesis de esta universidad, la Universidad de Granada, para que pueda mostrar que, pues que eso no está fuera del tiesto, eso es parte de una comprensión que le estamos dando y un énfasis a la orientación de la investigación, ¿ya? Entonces, lo primero es formular el problema. Después ya de ello derivamos el objetivo, la hipótesis, el título. Y luego, por supuesto, hay que construir lo que se llama la descripción del problema o la realidad problemática. Ahora, tienen que mencionarse necesariamente un tiempo y un espacio. Si es que hacemos un trabajo cuantitativo, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque medir, por ejemplo, el nivel de eficacia de la administración de justicia en tales, ¿dónde? Tenemos que decir dónde. ¿Y cuándo? Porque, digamos, en la Corte Superior de Cusco, no es lo mismo pues la eficacia en el año 2023 que el año de repente 2018. Entonces sí tenemos que precisar. En los estudios cualitativos, en algunos casos sí, pero en otros casos no es necesario. No es necesario. Pero si, por ejemplo, decimos propuesta para, bueno, esto de la eutanasia, ¿no? Decíamos, ¿qué argumentos justifican despenalizar la eutanasia activa en el Perú? Si solo digo despenalizar la eutanasia, pues me quedaría corto. ¿Dónde? En Filipinas, en Chile, ¿dónde? Entonces, ahí hay que precisar, en el Perú, ¿cierto? Entonces, depende del tema. En esto no es que tengamos que situarnos de forma muy relativista, ¿no? No, pero es que la realidad es variopinta. Y dentro de la investigación jurídica, los temas también tienen su propio matiz. Entonces, en algunos casos sí es conveniente hacer esa precisión. En otros casos no. ¿Cierto? Por ejemplo, hay una tesis de la cual fui jurado aquí en la UNSAG, una tesis que hablaba sobre la categoría del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho en Platón. Entonces, no va a poner pues el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso creo que con una buena guía, con una buena orientación de personas, y en esto tengo que ponderar de personas que conocen y que se interesan en esto, como la doctora Liliana, estoy seguro que se puede precisar correctamente cuándo es necesario y cuándo no. ¿Eh? Doctor Enrique, el tiempo nos queda corto, podríamos continuar y continuar, pero sabemos también que para usted su tiempo es muy valioso. Le agradecemos de sobremanera su participación. Esperamos tenerlo en otra oportunidad y también agradecemos a todos los participantes por
hacer crecer esa pasión en la investigación jurídica, porque solo si nosotros sabemos metodología de investigación jurídica, no vamos a poder ser sorprendidos por nuestros asesores, dictaminantes, replicantes, que creo que deben empezar a seguir la experiencia de los grandes maestros. Por favor, a quienes no se han registrado en el enlace, sírvanse a hacerlo, porque los participantes van a tener un certificado respaldado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como también nuestros entrevistados van a tener su correspondiente certificado como ponente. Doctor Enrique, muchísimas gracias, que tenga una buena noche, igualmente con todos. Buenas noches para ustedes también, muchas gracias. Buenas noches.